Bienvenido y muchas gracias por acompañarme este ratito conmigo hoy. Las 4 noticias que os traigo son: la política de Meloni logra reducir más del 60% la llegada de inmigrantes ilegales. Torres infló en $500,000 el coste de las mascarillas minutos después de contratarlas. O sea, fue rapidísimo. El número 2 de Yolanda Díez colaboró en la trama para validar las mascarillas falsas de Torres en Canarias. Y violento asalto a una anciana en Lérida, la tiran y la arrastran. La nacionalidad de los que lo hicieron no se pone la nacionalidad. El resto ya os lo podéis imaginar. La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Aquí tenemos: la política de Meloni logra reducir más del 60% la llegada de inmigrantes ilegales a Italia. Es una cosa que verdaderamente tenemos que felicitar, porque España, vamos, es que está que no vea bien. Giorgia Meloni asumió el poder en Italia en octubre del 2022 y desde entonces la inmigración ilegal ha caído en picado. Según datos del Departamento de Seguridad Pública, hasta el 31 de diciembre del 2023 se registraron 157.651 entradas ilegales en Italia. En el 2024 ese número se desplomó a 66.617, casi un 58% menos. Y en el 2025, a fecha de 3 de noviembre, se ha contabilizado 59.438 inmigrantes ilegales. Estamos hablando de una reducción acumulada del 62% en 2 años completos, lo cual verdaderamente pues está fenomenal, porque ha reducido un montón. Es que es un montón de gastos lo que supone esto, es una barbaridad, ¿no? Los descensos, bueno, la nacionalidad de los que llegaban a Italia eran de Bangladesh el 30%, de Egipto el 14%, de Eritrea el 12%. Bien, también tenemos que decir que los menores de edad de 25 años no acompañados fueron de 18.820 en el 2023, 8.752 en el 2024 y 10.732 en el 2025 hasta la fecha. El descenso sostenido de más del 40% de menores de edad no acompañados. Yo no sé si en Italia le hacen la prueba en la muñeca para ver si son menores de edad o no. Bien, sin embargo, existe un problema con la ONG. Las ONG siguen traficando con personas llevándolas a Italia. O sea, eso no se ha detenido. Y estas organizaciones mantienen todavía activa toda su ruta con la mortalidad que supone y con todo el proceso que tiene. Ellas siguen activas y siguen realizando esta actividad, la ONG. Bien, ahora pasamos a lo que es Torres infló en $500,000 el coste de las mascarillas minutos después de contratarlas. Bien, aquí tenemos al artista, que es un máquina, en fin, Ángel Víctor Torres. Fue gran cliente para Soluciones de Gestión, la empresa de la trama vinculada a Víctor Daldama, José Luis Ábalos y Cordo García, que canalizó la venta de mascarillas durante la pandemia. No solo por los más de 12 millones de euros, que se dice muy pronto, que se llevaron esto en total de las arcas canarias, sino también por la facilidad con la que fueron capaces de modificar contratos in extremis para inflar sus precios. Por ejemplo, en la primera compra de mascarillas, en solo 48 horas el contrato se formalizó 2 veces. En la segunda versión, el gobierno de Torres se comprometía a pagar aparte los fletes de la mascarilla, algo que no estaba contemplado en la primera oferta y que provocó la queja de un funcionario responsable de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Nunca antes se había facturado los fletes aparte de recalcaba el funcionario. La trama ganó esos 48 minutos 446.000 euros en extremo sobre lo previsto.
muchas de las mascarillas resultaron inservibles. O sea, que aquí verdaderamente... Y aparte, bueno, pues todo aquí ya tenemos la operación que hicieron, porque es una barbaridad. O sea, facturaron 447.000 euros aparte. El funcionario se dio cuenta y dice, oye, esto es una barbaridad, ¿cómo estáis haciendo estas cosas? Pero bueno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, o sea, ya os podemos imaginar la clase de ministro que es, pues bueno, pues actuaba de esta manera. ¿Cuánto? Yo no sé si ahora mismo tú fueras a una farmacia y compraras una mascarilla de las que ellos tenían, pero válida, porque estas eran FIUP, estas eran malas, estas no servían, pues costaría 10 céntimos. ¿Sabéis a cuánto pagaron las mascarillas y después había que venderlas? A 2,5 euros. 2,5 euros las mascarillas, que valen ahora mismo 10 céntimos. Ese es el cálculo que tenemos que hacer y es lo que tenemos aquí. Es una barbaridad que han hecho, que no es ni siquiera normal. Y eso es lo que esta gente han hecho en estos días. O sea, y ahora lo voy a leer porque viene muy bien y quiero que lo sepáis. La factura proforma provocó un cambio fundamental en el contrato. En ella se estipula, a diferencia de lo que habían pactado, lo voy a poner, a diferencia de lo que habían pactado, que el flete de las mascarillas entre Madrid y Tenerife Norte no estaba incluido. El de China a España sí, pero los 60 y 80.000 euros por cada avión nacional para llevar el material de las islas debería pagarlo el gobierno de Torres. Las mascarillas a 2,5 euros la unidad ya no solo eran algunas de las más caras que había encontrado en el mercado en ese momento, sino que además tampoco incluía el envío. La Sanidad Canaria no estaba negociando con esas condiciones, aunque como reconocía Torres, meses después este contrato tenía un componente excepcional. O sea, 2,5, pero aparte le podría costar mucho más. O sea, increíble cómo está el patio y lo que hicieron estas personas. Pero claro, tenemos que ver otra cosa. No solo estaba Víctor Torres, aquí también estaba involucrado, porque claro, era un pastel tremendo y era una ganancia fuera de serie. También presuntamente estaban involucrados, como presuntamente Ángel Torres, estaba involucrado el número 2 de Yolanda Díez. Yolanda Díez, la que hace los vídeos para TikTok, la que se equivoca y dice, os quedan muchos más años de gobierno de corrupción, que ahí estuvo sembrada, porque hay que reconocer que estuvo sembrada en ese aspecto, pues también su número 2 estuvo vinculado con el caso este, ¿no? El número 2 de Yolanda Díez colaboró con la trama para validar las mascarillas falsas de Torres en Canarias. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social entre el 2020 y 2023, ahora de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, número 2 de Yolanda Díez en el Ministerio de Trabajo, aparece señalado en el último informe de la Unidad Central Operativa OCU de la Guardia Civil por colaborar con la trama de casos mascarilla. Según la investigación de la OCU, a la que se tiene acceso OK Diario, Joaquín Pérez Rey y Francisco Javier Pinilla, exdirector del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, fueron dos altos cargos del Ministerio de Díez a los que habría recurrido Córdoba García, ex asesor en transporte y mediador con la empresa de la trama. Córdoba se refiere a ello, según se desprende del informe de la Guardia Civil, con el propósito de acelerar el proceso de validación de unas mascarillas defectuosas con destino al gobierno canario que presidía el socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Histórica. Bien, pues aquí tenemos un caso en el que intervino totalmente y habló con ellos para que pudieran facilitar todo el proceso, para que validaran las mascarillas para poder, entrarlo. Y ellos nada, no se cortaron un pelo y hay unos WhatsApp en el que dice, no te preocupes que voy para allá inmediatamente, que lo voy a comentar porque Javier Pinilla es el director general que ya está hablando y Joaquín Pérez, el secretario de Estado de Trabajo, que depende de ellos cuando me digas, me voy donde ellos, que están a 100 metros de distancia, escribió Córdoba a Torres vía WhatsApp el 28 de julio del 2020. El entonces asesor de transporte trabajaba entonces en el número 67 del Paseo de la Castellana y el ministro de Trabajo tenía sus principales dependencias en el número 63. Pocos minutos después, Torres le confirmó a Córdoba la fecha en la que se enviaron las mascarillas de la trama desde Canarias a dicho organismo de trabajo en Sevilla para su validación. Y el asistente de José Luis Ábalos le informó que ya está hablando con
con Secretaría de Estado, si en referencia a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social dirigida por Joaquín Pérez Rey, hombre de máxima confianza de Yolanda Díez. O sea, que lo hicieron todo perfectamente, sin ningún tipo de problema, y todo estaba perfectamente organizado para validar las mascarillas y para que de todo tuviera el pelotazo. Fue un pelotazo, pero vamos, de los gordos, más que el de Illa, porque el de Illa es otro, que son 2.000 millones de euros que están ahí y que no salen y que a ver cuándo salen. Illa, por si no lo sabéis, el que está de presidente de la Generalidad de Cataluña, o vamos a decir, del Sultanato de Cataluña, próximamente. Bien, pues ahí hay 2.000 millones, que espero que también la OCU pues haga su trabajo y salgan adelante, aparte de esta cosa. Bien, y vamos a continuar porque no podemos dejarnos el caso de los violentos, porque claro, como criminólogo la verdad, pues me llama la atención que esto suceda, ¿no? Y que siempre suceda en los mismos sitios y que siempre sea el mismo modo operandi y que el mismo modo operandi oculte las cosas que no debe de ocultar. Bien, empezamos. Violento asalto a una anciana en Lérida. La tiran y la arrastran por el suelo para robarle el bolso. Bueno, esto es un modo operandi normal y corriente que lo sabemos todos. Bien, los delincuentes no entienden lo que es el respeto por las personas mayores. Ya sabemos qué tipo de delincuentes son. De hecho, como son vulnerables y difíciles de defender, lo ven como un blanco fácil y se convierte en su objetivo. Lo son en el mundo de la ciberestafa, donde no suelen dominar la tecnología y pueden ser fácilmente, pero también para los ladrones que actúan en la vida real. En Lérida, uno de estos cacos decidieron asaltar a una mujer de edad avanzada, pero no lo hicieron de forma directa, sino que utilizaron toda la fuerza posible, provocándole varias lesiones y enviándola directamente al hospital. Todo para poder llevarse el bolso. Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de octubre cuando dos individuos abordaron a la anciana por sorpresa cuando caminaba por la calle de una calle de Lérida, capital de Sagría, del barrio de, bueno, total, una calle de allí. Bien, pues cogieron, la tiraron y todas esas cosas. Bien, ahora, ya había sido detenido pocas horas antes. Los agentes pudieron tomar declaración a la anciana y también inspeccionaron las imágenes de las cámaras de seguridad, pudiendo identificar quiénes eran los dos asaltantes. No se trataba de dos desconocidos para la policía, sino que eran los mismos individuos que unas horas antes ya habían sido detenidos por robar dentro de un coche también en Lérida. Finalmente, ambos sospechosos, dos hombres de 29 y 30 años, de quienes no se facilitó la nacionalidad, ojo, cuando no se facilita la nacionalidad, esto es como de quién depende el fiscal general del Estado, cuando no se facilita la nacionalidad, ¿de dónde son? De nuestros malvecinos del sur. Está claro, porque ya puse ayer un caso en el que era de Honduras, era un hispano, un español como nosotros, un hispano, y ese automáticamente dice la nacionalidad. Cuando no dice la nacionalidad es porque es un moro o un magrebí, directamente, o uno de nuestros malvecinos del sur, como son popularmente conocidos, que son los que realizan este tipo de robos diariamente, porque esto ya es el pan nuestro de cada día. Y quería ponerlo porque es interesante que no perdamos el modo operandi de este tipo de gente que no paran y que siempre son los mismos, y ahí están. Bien, y sin nada más, daros las gracias y un saludo virtual a todos. Muchas gracias.